Perlas clínicas del curso de Neuroanatomía Clínica. Vamos a hablar sobre patologías en la embriología. Encontramos a los defectos del tubo neural. La mayoría de las anomalías de la médula espinal se deben al cierre anormal de los pliegues neurales, que se lleva a cabo entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Estos pueden afectar meninges, vértebras, músculos y piel. Generalmente los encontramos en la región lumbosacra. Su etiología es multifactorial y pueden alcanzar una frecuencia de 1 por cada 200 nacimientos. La espina bífida es un término usado para describir anomalías del tubo neural que afectan a la región medular. Consiste en división de los arcos vertebrales y puede afectar o no al tejido neural subyacente. Encontramos a la espina bífida oculta, meningocele, mielomeningocele y mielosquisis. La espina bífida oculta es un defecto en que los arcos vertebrales no se fusionan, está recubierto con piel y generalmente a su vez está recubierto con un área pilosa. No afecta al tejido neural subyacente y suele localizarse en la región sacra, principalmente entre S2 y S1. Puede detectarse al nacimiento o en la infancia por una zona pilosa que recubre a la región afectada. Afecta al 10% de la población y no causa ningún tipo de discapacidad. Meningocele y mielomeningocele son anomalías graves en las que las meninges protruyen a través de un defecto en los arcos vertebrales y la piel para formar un saco quístico. Las encontramos generalmente en la región lumbosacra, causan déficits neurológicos pero no causan retraso mental. La diferencia entre meningocele y mielomeningocele es que en la meningocele las meninges llenas de líquido van a sobresalir a través del defecto y en la mielomeningocele el tejido neural dentro del saco es acompañado de tejido nervioso, por lo tanto la mielomeningocele es la anomalía más grave. Mielosquisis o raquisquisis es un defecto en el cual los pliegues neurales no se elevan, sino que son una masa aplanada de tejido neural. Por lo tanto, el tubo neural no cierra y esto ocasiona espina bífida y exposición del tejido neural que a menudo se necrosa. Puede afectar la médula espinal o las regiones cerebrales del tubo, lo que lo convierte en la forma de espina bífida más grave. En este, pues no hay un correcto crecimiento del sistema nervioso. El diagnóstico de estos defectos puede realizarse durante el periodo prenatal por ecografía o también con alfa-fetoproteína en suero materno y en el líquido amniótico. Las vértebras son visibles a partir de la 12ª semana de gestación, por lo tanto es posible ver los defectos del cierre de los arcos vertebrales. O bien es un diagnóstico accidental, el tratamiento es experimental y es una cirugía en útero a partir de las 22 semanas de gestación. En esta cirugía se expone al feto por cesárea, se repara el defecto y el feto vuelve a colocarse en el útero. La prevención se basa en consumir ácido fólico, 400 microgramos diarios, un mes antes de la concepción y durante el embarazo. Esto disminuye la frecuencia del 50 al 70%. Continuamos con las anomalías craneales. Encontramos a la holoprosencefalia. Este es un espectro de anomalías en el cual una pérdida de estructura de la línea media produce malformaciones del cerebro y el rostro, una incidencia de 1 por cada 20.000 nacidos vivos. Lo vamos a clasificar en 3. En los casos graves encontramos que los ventrículos laterales se van a fusionar en una sola vesícula telencefálica, lo que se conoce como alobar holoprosencefalia. Aquí se van a fusionar los ojos y encontramos una única cámara nasal. Esto va acompañado de otros defectos faciales en la línea media, como lo podemos observar en la imagen. En los casos menos graves encontramos que el prosencéfalo es un poco dividido en dos hemisferios cerebrales, pero las estructuras de la línea media no están bien desarrolladas. También podemos encontrar que los bulbos y tractos olfatorios y el cuerpo calloso parecen hipoplásicos o bien están ausentes. En los casos muy leves es la presencia de un solo incisivo central, como lo podemos ver en la imagen. En la etiología de la holoprosencefalia existen 3 teorías. Uno es la mutación de SHH. Esta es la encargada de controlar el establecimiento de la línea media ventral en el sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos mutaciones en ella, va a producir algunas formas de holoprosencefalia. La otra teoría es que hay una alteración en la biosíntesis de colesterol. Esta alteración va a ocasionar el síndrome de Smith-Lemli-Opitz.
en la cual encontramos defectos craneofaciales y en extremidades, y el 5% de los casos padece holoprosencefalia. Y la tercera es por causas genéticas. Este se debe a factores de transcripción Cineoculis Homebox 3 y la proteína en dedos de zinc. También encontramos a la esquisencefalia. Este es un trastorno poco frecuente y hay grandes hendiduras en los hemisferios cerebrales. Estos causan pérdida del tejido cerebral. Su etiología se debe a mutaciones del gen de homosecuencia 2. Ahora continuamos con los defectos de osificación del cráneo. Estos pueden producir meningocele, meningoencefalocele y meningohidroencefalocele, como lo podemos ver en las imágenes. El hueso más afectado es la parte escamosa del hueso occipital. Puede estar ausente parcialmente o bien totalmente. También puede verse afectada el área frontonasal. Cuando la abertura del hueso occipital es pequeña, las meninges van a protruir por él, pero cuando es grande, una parte del cerebro o incluso del ventrículo pueden penetrar por la abertura hasta el saco meningio. En la imagen podemos ver un feto con un gran meningoencefalocele occipital. Su etiología es un cierre anómalo del tubo neural. La exencefalia es una patología en la cual no hay cierre de la parte cefálica del tubo neural, por lo tanto no se forma la bóveda del cráneo. Esto deja expuesto al cerebro mal formado, el tejido neural se desorganiza y queda expuesto al líquido amniótico, causando que el tejido se degenere y se necrose, lo que nos daría origen a la anencefalia. La craneorraquisquisis es un defecto del cierre del tubo neural que se extiende hasta la médula espinal. En este existe anencefalia, pero afecta a la columna vertebral, ocasionando necrosis masiva del tejido neural. Los fetos anencefálicos carecen del reflejo de la deglución, por lo tanto en los últimos 2 meses del embarazo se caracteriza por polidramnios. La anencefalia se puede detectar con ecografía, ocurre en 1 por cada 5.000 nacimientos. La hidrocefalia es una acumulación anómala de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. La mayoría de los casos se debe a una obstrucción del acueducto de Silvio. En este se va a impedir que el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo lleguen al cuarto ventrículo y al espacio subaracnoideo, donde sería reabsorbido. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos laterales y esto oprime al cerebro y a los huesos del cráneo. Ya que las suturas craneales aún no se fusionan, los espacios entre ellas se ensanchan y expanden la cabeza. Microcefalia. Encontramos una bóveda craneal pequeña y poco desarrollo del cerebro. La causa es variable, suele ir acompañada por retraso mental en el 50% de los casos. Y eso es todo de mi parte, espero que sea de utilidad.